Aquí nos encontramos con el joven Sandy Alcántara, uno de mis compañeros de la Universidad Adventista Dominicana, y nos va a contar un poco sobre su experiencia de cómo entró a los caminos del Señor. Bien, buena tarde, antes que nada. Eh, Primera vez que me toca hablar de esto tras de cámara, pero yo creo que esto es algo muy lindo. Así que vamos a iniciar de una vez con mi experiencia. Yo recuerdo que en una ocasión, ya esto sucedió cuando yo era pequeño, yo tenía la edad de 7 o 8 años. Mi padre y mi madre trabajaban, ambos trabajaban. Ellos, como trabajaban, entonces me llevaron donde un tío a que yo me quedara allá, pasara los días allá. Pero en ocasiones se tardaban, entonces ellos iban al oculto o a la iglesia de noche. Ellos lo que hacían era que nos llevaban a la iglesia y luego entonces nosotros regresábamos a casa, donde estaban nuestros padres. Eso nos sucedía a otro hermano que tengo y a mí. Pero la decisión tomada a seguir a Cristo no sucedió ahí, sino que luego nos mudamos entonces del lugar donde vivíamos a otra ciudad y allí no íbamos, nadie de nuestros familiares iba a la iglesia. Sin embargo, sucedió que en una ocasión la iglesia adventista había programado una conferencia en la cual también iban a dar una película y la película era relacionada con la destrucción del mundo o los finales de los tiempos. Yo recuerdo que en aquella ocasión yo fui de uno de los que decidí ser bautizado. Así que para la honra y la gloria de Dios, allí me decidí bautizarme, pero los padres no estaban de acuerdo. Ellos me dijeron que yo tenía que pensarlo bien, porque yo tenía ya como algunos 12 años en ese entonces. Y recuerdo que no estaban de acuerdo porque es una decisión un poco complicada en el caso de que es una decisión personal, pero todavía yo no dependo de sí mismo, sino que yo dependo de ellos. Pero aún así yo continué con la decisión de bautizarme y ser miembro de la iglesia adventista. Y lo logré. Me bautizaron, pero sucedió algo y fue que en ese entonces duré solamente un año y como 2 meses de bautizado. Luego tuve una recaída, me salí de la iglesia porque empecé a conocer a amigos y también a unos familiares, los cuales no eran cristianos, y como joven al fin empecé a experimentar lo que fue la vida de conocer amigos, tener amigos y hacer cosas diferentes que no eran a los requerimientos de Dios. Así que me salí de la iglesia y duré aproximadamente eh, 7 años, más o menos. Luego me mudé para otra ciudad, para otra provincia, la cual es llamada San Cristóbal. Allí entonces empecé a trabajar, me mudé nuevamente con los tíos donde vivía y ellos iban a su culto normal, iban a la iglesia, excepto yo no iba. Yo solamente estaba trabajando allí, vivía con ellos y me dedicaba a trabajar y a las cosas mundanas. De vez en cuando salía con amigos, salíamos a disfrutar la vida, lo que es disfrutar la vida aparentemente, a beber, no voy a decir que a fumar porque no me gustó nunca fumar, pero sí a experimentar cosas que van en contra de los principios de Dios. Así que en ocasiones, algo que me estaba moldeando por dentro, me estaba chocando, era que yo veía que ellos hacían cosas deliberadamente, cosas que chocaban con los principios que me habían enseñado en la iglesia. Y esto me llegaba a preguntar, incluso cuando yo estaba en fiestas, que pasaban ya de las 10 de la noche, las 11 de la noche, y algunas veces las 12 y a la 1. Y yo me llegaba a preguntar, ¿y si Dios viniera en una ocasión como esta?
¿me salvaría yo? Y esto produjo en mí el que yo decidiera nuevamente aceptar el llamado de Dios para adentrar a su pueblo nuevamente. Así que después que pasaban estas preguntas por mi mente, aún así como quiera pasó otro tiempo y yo no le hacía caso al llamado de Dios, sino que seguía en mi vida mundana, vamos a decir. Pero llegó una ocasión especial y era que un primo con el que yo me había criado, él nos habíamos criado juntos y él siguió en su vida experimentando cosas. Y cuando andábamos juntos, cuando nos pasaba un error, nos pasaba un problema, lo que yo veía era que este primo, este familiar, entonces empezaban dentro de él y los amigos míos a burlarse de la situación en la cual yo estaba pasando. Y esto me llegó yo entonces llegué a pensar, estos son los amigos, estos son los hermanos que yo debo de tener. Y eso hizo que mi mente fuera trabajando y trabajando. E incluso algunas noches también yo siempre estaba pensando en esto. Y recuerdo que en una ocasión una tía mía se toma el puesto de invitarme a otra conferencia que habían empezado y yo decidí entonces aceptar ir con ella, pero simplemente acepté ir con ella para que no se sientan mal, pues ella era de mucha influencia para mí y no quería hacerla sentir mal por esa ocasión. Así que decidí asistir a la iglesia. Luego pasaron las conferencias y no había tomado ninguna decisión, pero sí yo sentía eso dentro de mí de que tenía que volver a los pies de Cristo. Así que pasó un tiempo y nuevamente empezaron a dar otra conferencia y esta vez no lo hice porque nadie me invitó, sino simplemente yo había terminado con una novia y no tenía como ese ambiente, entonces decidí pasar por la iglesia y vi que allí estaban dando una conferencia nuevamente. Entonces yo decidí de entrar a la iglesia y me fui ese día, recuerdo, me fui esa noche. Al otro día continuaba la conferencia y yo decidí ir otra vez. Así que el predicador, quien estaba predicando allí, es un hombre llamado Enoch Medrano. Así que él estaba impartiendo la conferencia en ese entonces. Y él se me acercó al momento de que terminó la conferencia, de predicar esa noche, y me dijo: bienvenido, hijo. Dime, ¿qué tú necesitas para ser cristiano? Y yo me puse a pensar, él me lo está preguntando porque me conoce, o es Dios que me está hablando. Así que yo me fui, no le dije nada, me fui, pero volví al otro día. Y él constantemente se acercaba a mí cada vez que terminaba la predicación y me decía: hijo mío, ¿qué tú necesitas para ser cristiano? Habla conmigo, yo te puedo suplir algunas cosas de las cuales te haga falta para que tú pertenezcas al pueblo de Dios. Y recuerdo que ya había llegado el viernes, ya era el último día de la conferencia, y él estaba haciendo el llamado. Siempre que se suele dar conferencia, hay un bautismo al final. Entonces, él se me acercó esta vez y me dijo: hijo mío, mira, hoy es el día del bautismo y yo quiero que tú te bautices, pero claro, está de tu parte si lo aceptas o no. Así que yo no sabía qué hacer. Es como pelear con dos personas dentro de ti. Uno que te dice sí, hazlo, otro que te dice no. Y exactamente ahí quiero entrar. En momentos así es Dios que se está hablando. Lo que pasa es que también el enemigo se encarga de que tú no escuches la voz de Dios y empieza a decirte: no lo hagas, porque si lo haces perderá a tus amigos, perderá a tus familiares, perderá aquello, etc. Sin embargo, Dios está siempre dispuesto a repararte lo que te haga falta. Entonces, ese viernes ya habían bautizado a la última persona y el predicador dijo: hace falta alguien más. Yo sé que él o esa persona quiere bautizarse, solamente que el enemigo lo tiene atado para que no se bautice. Y eso me cayó a mí, porque en realidad yo quería bautizarme, solamente que estaba poniendo mis condiciones humanas delante del propósito que Dios tenía conmigo. Y siempre me obstinaba a rechazar lo que era el llamado. Sin embargo, entonces me llegó un pensamiento y dije: si hoy es el último día
en el cual Dios me está dando la oportunidad para que yo sea bautizado y pertenezca a su pueblo. Y yo no lo acepto, ¿qué será de mí en el más adelante? Así que decidí aceptar lo que es el llamado o el mensaje adventista. En esa ocasión ya diferente, porque recuerdo que al principio cuando lo hice, no tenía ningún plan, ningún proyecto, simplemente participaba de los cultos, por cierto, cantaba de vez en cuando, oraba y participaba en lo que era la lectura bíblica, pero no tenía un objetivo, una meta, es decir, yo quiero ser tal cosa. Algo que me gustó mucho, eso me impactó mucho, es que Dios tenía un plan y a través de ese plan yo pude experimentar entonces un proyecto para emprender eso. Me gustó mucho porque, claro, Dios siempre estuvo conmigo, llamándome, a través de que, a pesar de que yo era una persona pecadora, o lo soy todavía, pero en aquel entonces era más pecadora, Dios siempre estaba constantemente brindándome su apoyo, brindándome su amor, y he experimentado eso tan bonito. ¿Tú tienes algunas preguntas que me quieras volver a hacer? Qué hermosa experiencia, cómo el Señor habló a tu vida y tú pudiste aceptarlo. Ahora, yo como joven, tú como joven, ¿cuál tú sientes que ha sido el beneficio de estar en los caminos del Señor? Bien, para mí los beneficios de experimentar ser cristiano o pertenecer al pueblo de Dios han sido muchos. Si yo empezara a enumerarlo ahora, no daría el tiempo, porque los beneficios que yo he recibido no se pueden contar. Recuerdo que por varias ocasiones, cuando no me había decidido a ser cristiano, Satanás trataba de matarme. Tuve varios accidentes. En una ocasión me caí del motor y no contaban conmigo. Sin embargo, Dios allí me restauró de eso. Pero a pesar de eso también pude obtener el beneficio que es el beneficio de llegar a los pies de Cristo y experimentar una nueva vida más saludable. Los beneficios son muchos. Por ejemplo, está la alimentación. Todo cristiano tiene una forma de alimentarse diferente a las personas que no son cristianas. Sobre todas las cosas también el descanso en sábado. El mundo hoy trabaja, siempre se esfuerza y trabaja constantemente como que un robot. Sin embargo, el plan que Dios tiene con el ser humano no es que trabaje automáticamente, sino que el ser humano es de carne y hueso y tiene que tomar descanso. Aparte del descanso también, es posible experimentar o tener una familia en Cristo. Y yo creo que los beneficios de Dios son muchos. Aparte de eso también estoy en un proyecto que son planes de Dios y yo creo que cada joven debe de animarse a pertenecer al pueblo de Dios porque yo sé que a nosotros nos espera la corona de vida eterna. Gracias al hermano Sandy por estar con nosotros y gracias por la oportunidad. Nos vemos en la próxima.